En este vídeo vamos a hablar del plano inclinado, de cuál es su dinámica, cuál es la descomposición de las fuerzas y cómo se trabaja con ellos aplicando la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? El plano inclinado es una de las máquinas simples más antiguas de la historia y nos permite, de una manera muy sencilla, disminuir la fuerza que tenemos que hacer sobre un objeto para elevarlo desde un punto más bajo a un punto más alto. ¿Vale? Es lo que se piensa que ocurrió para construir las famosas pirámides de Gizeh en Egipto. ¿De acuerdo? ¿Quién si no iba a poder subir bloques de 10.000 kilos de arenisca desde el suelo hasta una altura de unos 120 metros al pico? La única forma de hacerlo en aquella época era mediante rampas y gente tirando de esos cuerpos. ¿Vale? En los vídeos que vamos a ver ahora mismo, os voy a poner, por ejemplo, cómo la fuerza que hay que hacer para elevar a un objeto desde el suelo hasta un punto más alto pasa directamente por hacer una fuerza vertical igual que el peso si el movimiento es un movimiento de ascenso, ¿vale? Sin embargo, si lo que hacemos ahora es añadir una rampa, el proceso es diferente. Si añadimos una rampa ahora y queremos hacer ascender el objeto por esa rampa, lo que vamos a ver enseguida es que la fuerza que hay que hacer para ascenderlo es paralela al plano, aquí la tenéis pintada en amarillo, y esa fuerza va a ser menor que el peso. El objeto va a ascender por la rampa, va a llegar al mismo sitio. Luego el efecto final será el mismo. ¿Qué habremos conseguido? Habremos conseguido hacer una fuerza más pequeña y a cambio habremos tenido que recorrer una distancia más grande. Bueno, pues esta es nuestra situación actual y lo que vamos a hacer ahora es pasar a desgranar la dinámica de las fuerzas, las componentes, los cálculos y luego haremos un ejercicio concreto. Lo primero que hay que hacer es recordar las características de la fuerza peso, que es la que en última instancia, junto a la fuerza de rozamiento, va a hacer que el objeto ascienda o descienda por la rampa. Bien, recordamos que el peso va siempre dirigido verticalmente y hacia abajo. Da igual el ángulo del plano, el ángulo de la rampa, ¿vale? O el objeto con el que estemos trabajando. Nosotros hemos cogido un objeto de 20 kilogramos cuyo peso es de 192 newtons y podemos observar cómo la flecha roja va dirigida hacia abajo. La flecha azul, P sub i, representa la componente del peso que es perpendicular al plano. En este caso, puesto que el plano es horizontal, el peso en rojo y la componente P sub i, la componente perpendicular al plano, coinciden. Por eso P sub i es 192 newtons, igual que el peso. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando la rampa se va inclinando poco a poco. Como vemos, el peso en rojo sigue dibujado perpendicularmente hacia abajo. La fuerza P sub i, que es la componente perpendicular al plano, representa la parte del peso que mantiene el objeto apoyado contra el plano. Y esa sigue siendo perpendicular al plano. Aparece, no obstante, una fuerza P sub i, que es la componente del peso paralela al plano y que será la fuerza que haga que el objeto deslice plano abajo o la que se opondrá a la que el objeto deslice plano arriba. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el plano es completamente vertical. Si el plano es completamente vertical, vemos que ha desaparecido la fuerza P sub i, puesto que aunque hay contacto no hay apoyo contra la superficie. Y ahora, sin embargo, toda la componente que hace que el objeto deslice paralelo al plano es el peso. P sub x coincide con P y lo podemos ver aquí debajo. ¿De acuerdo? Bien, en una situación intermedia, como pueden ser un ángulo típico de 20 grados, lo que vamos a tener que hacer es dibujar esa componente P sub i y esa componente P sub x y además calcularla. Lo que se cumple siempre, da igual cuál sea el plano inclinado, es que el ángulo que forma el plano con la horizontal, el que llamamos el ángulo alfa que estoy marcando, coincide siempre con este ángulo entre la flecha roja peso y la flecha azul P sub i. Por lo tanto, la componente azul será el cateto contiguo, por eso se calcula con el coseno de alfa, mientras que la componente P sub x en verde, que es este lado de aquí, es el cateto opuesto al ángulo, y por eso se calcula como seno de alfa. Cuenta, además del peso y su descomposición en P sub x y P sub i, hay que tener en cuenta también, digo, la fuerza normal.
La fuerza normal es la fuerza que el plano ejerce sobre el cuerpo dirigida hacia arriba, perpendicular al plano, por eso se llama normal, y que va a ser la componente fundamental de la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? En este nuevo vídeo, en esta nueva simulación, cogeremos un bloque de 1 kilogramo de masa y el coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque será de 0,5. La fuerza normal, que es la contraria a P sub I, que es lo que se indica aquí en azul, esa fuerza normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento será la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es muy importante porque siempre se opone al movimiento. La componente paralela al peso, en verde, como hemos visto antes, siempre va a tener el sentido descendente, porque es la componente del peso que apunta hacia abajo, ¿vale? El peso apunta hacia abajo y P sub X es la componente descendente paralela al plano. Por lo tanto, P sub X vamos a decir que va a favorecer el movimiento si el objeto desciende y sin embargo va a oponerse al movimiento si el objeto asciende. La fuerza resultante en un cuerpo que deslice por el plano, tanto hacia abajo o hacia arriba, la vamos a calcular como fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Esto es lo que hemos llamado siempre la fuerza resultante. Y eso será igual, en virtud de la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Cuando el cuerpo asciende, la fuerza resultante tendrá un carácter negativo, puesto que tanto la componente paralela del peso, P sub X, como la fuerza de rozamiento irán en contra del movimiento y disminuirá la velocidad hasta que se pare. Cuando el cuerpo desciende, la componente del P sub X del peso, será mayor que la fuerza de rozamiento y aumentará la velocidad. Si P sub X es igual que la fuerza de rozamiento, la fuerza resultante será 0 y entonces el objeto descenderá con velocidad constante. Y por último, si P sub X es más pequeña que la fuerza de rozamiento, pues entonces tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa. Bien, aquí puede verse el esquema de lo que hemos dicho hace un momento. Elegimos de nuevo un ángulo de inclinación de 20 grados, vemos cómo se descompone P sub X, mg seno de alfa, P sub I, mg coseno de alfa, con sus valores respectivos, y la fuerza de rozamiento, que es el valor de la fuerza normal, que coincide con P sub I, multiplicado por 0,5 el coeficiente. 9,2 por 0,5 es 4,6. Bien, en este esquema se ve la fuerza normal, opuesta a P sub I, y la fuerza de rozamiento que va dirigida hacia arriba si el objeto está bajando. Pero ahora, atención, vamos a ver cómo si el objeto asciende, un objeto que ascienda, ¿de acuerdo?, tiene P sub X y la fuerza de rozamiento en sentido opuesto. En este caso, puesto que la fuerza de rozamiento y P sub X van en el mismo sentido, el objeto va a terminar parándose sí o sí. Pero fijaos, si el objeto va bajando y cambiamos el ángulo de inclinación, nos podemos fijar aquí en la aceleración calculada cómo, según vamos aumentando el ángulo, la fuerza verde se hace más grande, esta es más pequeña, puesto que la normal se reduce, y llega un momento, que va a ser ahora, en el que el objeto tendría una fuerza resultante nula y el cuerpo bajaría a velocidad constante por el plano. Si aumentamos el ángulo del plano, pues entonces la aceleración se haría positiva, puesto que P sub X es superior a la fuerza de rozamiento. Vale, pues llegados a este punto y antes de continuar, quería mostraros un experimento casero. Si miráis aquí arriba, veréis un iPhone encima de una balanza de IKEA, ¿de acuerdo? La pantalla marca 217 gramos, que es la masa del móvil en reposo. Y ahora lo que vamos a hacer es levantar la balanza e ir inclinándola. Vais a ver cómo, según se va inclinando el ángulo, la pantalla va marcando un valor menor, no para el peso, porque el iPhone sigue siendo el mismo, sino para la fuerza normal. ¿De acuerdo? Si ahora vamos recuperando otra vez la horizontalidad, veréis que la balanza vuelve a dar el peso máximo de 217 gramos. Esto es para demostraros y recordaros una vez más que una balanza no nos da el peso, sino la fuerza normal, que es la fuerza con la que estamos aplastando el muelle de la balanza. ¿De acuerdo? Solo en las condiciones en las que no tengamos ninguna perturbación, nadie nos moleste, nadie nos estire hacia arriba, nos empuje hacia abajo y el plano sea horizontal, solo en ese caso lo que nos marca la balanza coincide con el peso. Pero si no, no. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a la pantalla siguiente.
Mira, todo el mundo sabe que cuando va uno conduciendo un coche, pues si el coche asciende por una rampa consume mucha más gasolina que cuando va bajando o cuando va por un plano horizontal. Y esto se debe justamente a que la fuerza del motor, que estáis viendo en rojo, como se hace más pequeña y más grande, esa fuerza del motor va cambiando en función de la aceleración que uno quiere proporcionar. Fijaos, con un ángulo de 17 grados, este camión que quiere subir necesitaría hacer una fuerza de 57 newtons solo para mantener constante la velocidad. Si queremos acelerar, adelantando a otro vehículo, por ejemplo, que vaya más lento, pues tenemos que hacer una mayor fuerza del motor. En este caso, la aceleración pasa a ser positiva y la fuerza resultante en la dirección paralela al plano va dirigida hacia la derecha, provocando una aceleración, por lo tanto, positiva y que el objeto vaya ganando velocidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el camión en vez de subir, bajar. Si yo dibujo un camión bajando, fijaos que con la misma fuerza del motor la aceleración es mucho mayor, porque ahora la fuerza del motor ayuda a P sub X, o mejor dicho, el peso ayuda a que el camión, vaya más rápido hacia abajo. Daos cuenta cómo nosotros podemos relajar la fuerza del motor, lo que significa que pisamos menos el acelerador y gastamos menos gasolina, y conseguimos básicamente la misma aceleración. Aquí ocurre más bien al contrario. Fijaos que si tenemos un vehículo pesado y vamos bajando y no queremos estrellarnos, porque cada vez vamos más rápido, lo que tenemos que hacer es pisar el freno. ¿De acuerdo? Bien, así que, resumiendo, cuando el objeto asciende, puede ascender cada vez a una menor velocidad. Una aceleración negativa implica que la fuerza P sub X y la fuerza de rozamiento hacia abajo superan a la fuerza motriz hacia arriba. Podemos tener un caso en el que el vehículo ascienda a velocidad constante. En ese caso, el motor que se opone a P sub X y la fuerza de rozamiento equivale en intensidad a la suma de ellas dos y por eso la aceleración es cero. Y si ascendemos cada vez más rápido, lo que tenemos que hacer es tener una fuerza motriz todavía más grande. Más grande esta fuerza hacia adelante que estas dos hacia detrás. Bien, vamos a resolver ahora un ejercicio donde se nos dice que tenemos un plano inclinado 20 grados sobre la horizontal y el plano tiene una longitud de 10 metros. Al inicio del plano hay una caja cuya masa es de 100 kilogramos que se deja caer. Como no hay rozamiento, nos dice que en el primer apartado hay ausencia de rozamiento, la caja descenderá debido a P sub X y cuando llegue aquí se moverá hacia la izquierda. Al no existir fuerza de rozamiento en el plano horizontal, lo que cabe esperar es que la velocidad con la que impactará sobre la pared sea la misma que la velocidad con la que consigue descender del plano, con lo que nuestro objetivo será calcular la velocidad aquí. Para calcular esta velocidad aquí necesitaremos la aceleración, que la vamos a calcular mediante la segunda ley de Newton. Así que procedemos con los cálculos. Lo primero que hay que hacer antes de calcular la aceleración es dibujar todas las fuerzas y calcular su valor. Vale, pues aquí tenemos las fuerzas. El peso en vertical, P sub I, perpendicular al plano y dirigida hacia abajo, P sub X paralela al plano y dirigida hacia abajo, y la fuerza normal perpendicular al plano y dirigida hacia arriba, opuesto a P sub I. La única fuerza que va a hacer caer al objeto va a ser P sub X. ¿De acuerdo? P sub I y N se contrarrestan. Y el peso sencillamente ya desaparece y no se tiene en cuenta, porque lo único que tenemos que tener en cuenta son las fuerzas paralelas al plano y perpendiculares al plano. Con esto vamos a calcular la aceleración. Esa aceleración la calculamos como la suma de las fuerzas, que son fuerzas a favor menos fuerzas en contra, partido por la masa. La única fuerza que existe aquí no compensada es P sub X, que es la que empuja el objeto hacia abajo. Y si la dividimos entre la masa, nos saldrá 3,35 metros por segundo al cuadrado. Esta será la aceleración de caída por todo el plano inclinado. Para calcular la velocidad que llevaremos con esta aceleración al cabo de 10 metros de caída, utilizamos la tercera ley de la cinemática. Y con ella, sustituyendo los valores, despejamos la velocidad final en el vértice del plano. Sustituimos los valores y hechos los cálculos nos sale una velocidad final en el vértice del plano de 8,2 metros por segundo. Puesto que el resto del plano es horizontal y no existe rozamiento, la velocidad se mantendrá constante, puesto que en el eje horizontal el objeto se mueve con un movimiento rectilíneo y uniforme. Lo podemos ver en la siguiente animación.
Lo vamos a volver a ver y lo vamos a parar justo en el vértice para que veáis una cosa. En este preciso momento en el que el objeto ha pasado de estar en el plano inclinado al plano horizontal, veis que ha desaparecido la fuerza neta, ya no hay ninguna fuerza que vaya empujando al objeto hacia adelante y sin embargo el objeto se sigue moviendo a velocidad constante, en virtud del primer principio de la dinámica. También ha cambiado la fuerza normal, que antes era perpendicular al plano oblicuo y ahora es perpendicular al plano horizontal. Antes la fuerza normal coincidía con P sub i y ahora en el plano horizontal la fuerza normal coincide con el peso entero. Son dos cosas que hay que tener en cuenta cuando el objeto pasa de moverse del plano inclinado al plano horizontal. Por tanto, para concluir el ejercicio, decimos que la velocidad de impacto sobre la pared a la izquierda del vértice va a ser de 8,2 metros por segundo, puesto que es la velocidad que mantiene en todo el plano horizontal. Bien, vamos a repetir el ejercicio ahora, cambiando la superficie del plano. En vez de hielo ahora será madera, y esa madera introducirá con el cajón un coeficiente de rozamiento de 0,2. Ahora existirá fricción y por lo tanto tendremos que resolver el problema considerando que aparece esta fuerza nueva, que es la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento evidentemente se dibuja en sentido opuesto a la dirección del movimiento del objeto, ¿vale? Así que las condiciones iniciales son las mismas, la masa del cajón es de 100 kilogramos, el ángulo de inclinación es de 20 grados, aquí lo tenemos, y lo único que hay que hacer ahora es calcular esa fuerza de rozamiento a partir de la fuerza normal y considerarla a la hora de calcular la nueva aceleración. Cosas importantes, la fuerza normal es diferente en este plano que en el plano horizontal, de manera que habrá que calcular una fuerza normal y una fuerza de rozamiento para el tramo oblicuo y una segunda fuerza normal y segunda fuerza de rozamiento para el plano horizontal. Vamos a proceder. Una vez hechos los cálculos para todas las fuerzas, incluida la fuerza de rozamiento, tenemos que considerar una situación. Y es que vemos que P sub x es mayor que la fuerza de rozamiento, y eso significa que hay descenso, y por lo tanto el objeto bajará por el plano inclinado. Si al llegar a esta situación del cálculo hubiéramos visto que P sub x es igual o más pequeña que la fuerza de rozamiento, eso implicaría que el objeto estaría estático en el extremo del plano y no caería. ¿De acuerdo? Bien, pues llegados a este punto, lo que vamos a hacer es escribir la segunda ley de Newton considerando las fuerzas que tenemos en el eje X, que son la fuerza P sub x y la fuerza de rozamiento. Vale, pues hecho los cálculos pertinentes con la segunda ley de Newton, observamos que si operamos nos sale una aceleración de 1,51 metros por segundo al cuadrado, que evidentemente es menor a la que nos salía antes cuando no existía rozamiento. ¿De acuerdo? Por eso vemos que el rozamiento lo que hace es impedir el movimiento o dificultarlo, el movimiento respecto a cuando no existía dicho rozamiento. Con esta nueva aceleración, la longitud del plano de 10 metros y la tercera ley de la cinemática, vamos a calcular la velocidad con la que el objeto llegaría al vértice. Y aquí tenemos, por último, la velocidad final del objeto al término del recorrido por el plano inclinado. Ahora tenemos el objeto en esta situación y tendremos que empezar, por lo tanto, un problema de plano horizontal. Pues recalculadas todas las fuerzas para el plano horizontal, nos vemos que el valor del peso no cambia, la P sub i, que es la componente vertical del peso, coincide con el peso, P sub x, que es la componente horizontal del peso, es 0. Como veis, no hay ninguna flecha verde aquí dirigida hacia adelante. Al ser 0, el objeto cuando llega aquí no tiene ninguna fuerza que le siga impulsando hacia la izquierda. La fuerza normal coincide con P sub i de nuevo, esto se cumple siempre, son 980 newtons, y la fuerza de rozamiento es 0,2 por 980, que es 196. Pues se repite el problema, aplicamos la segunda ley de Newton para este caso, y nos sale que es 0 fuerzas a favor menos 196 fuerzas en contra partido por la masa, nos sale una aceleración negativa de 1,96 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, con esta aceleración negativa lo que podemos sospechar ya es que el objeto no va a llegar a este lado. Así que en vez de calcular la velocidad con la que llegaría aquí, que nos saldrá una velocidad que no tiene solución, lo que haremos será ver qué distancia recorre hasta pararse. ¿De acuerdo?
a ver si nos sale una distancia menor de 10 metros. Si nos sale una distancia menor de 10 metros, pues tendremos claro que el objeto se detiene a mitad de camino. Si nos saliera una distancia superior a 10 metros, pues tendríamos que el objeto impacta y entonces sí que podríamos calcular la velocidad de impacto. Vamos allá. Pues hechos los cálculos para hallar la distancia de frenado con la tercera ley de la dinámica, despejando esta cantidad, conocemos la velocidad final, que será 0. La velocidad inicial del plano horizontal es la final del plano inclinado, que es 5,5. Y partido 2 veces la aceleración, nos sale una distancia de frenado de 7,71 metros, lo que indica que la caja no golpea la pared, sino que se detiene antes. Bien, espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Todos los problemas de plano inclinado o plano inclinado con plano horizontal son variaciones de este que acabamos de resolver en el segundo caso. Así que aplicaos bien al estudio, entenderlo bien y solo tenéis que intentar resolver los problemas que vuestros profesores os propongan. Venga, mucho éxito.